Guatemala es un país lleno de misterios y leyendas, un lugar donde la antigua civilización maya no solo construyó pirámides impresionantes y dejó ruinas enigmáticas, sino que también dio al mundo uno de sus productos más amados, el chocolate. Sí, aquí, en las exuberantes selvas tropicales de América Central, nació el cacao, que los mayas llamaban la bebida de los dioses. Pero espera, ¿alguna vez te has preguntado qué estás disfrutando realmente cuando tomas una taza de chocolate caliente o un trozo de chocolate con leche? Este manjar, que ahora es accesible para todos, alguna vez estuvo reservado solo para los elegidos, era sagrado y hasta se utilizaba como moneda. Quédate hasta el final de este vídeo para descubrir cómo el chocolate se convirtió en un elemento esencial de la historia mundial y por qué los mayas creían que cada sorbo los conectaba con lo divino. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte más relatos fascinantes. Para entender cómo empezó todo, imagina una selva densa y tropical, con árboles que se elevan hacia el cielo y un aire cargado del aroma de la tierra húmeda y flores vibrantes. Fue aquí, en medio de esta vegetación exuberante, donde los antiguos mayas descubrieron un árbol extraordinario, el asterisco Theobroma cacao asterisco, que en griego significa alimento de los dioses. Este hallazgo no fue una coincidencia. Los mayas tenían un profundo conocimiento de la naturaleza, sabían cuáles plantas curaban, cuáles fortalecían el cuerpo y el espíritu. Pero el cacao no era solo un hallazgo más, era algo especial. Inicialmente, sus frutos se usaron como medicina, pero con el tiempo se transformaron en la base de una bebida sagrada. Imagina el proceso: los mayas tostaban los granos de cacao, los molían hasta obtener una pasta y los mezclaban con agua, chile picante, a veces, miel. El resultado era una bebida espesa, amarga y con un toque picante, considerada un elixir de fuerza y sabiduría. No tenía nada que ver con el chocolate dulce que conocemos hoy, era intenso, con un sabor que casi se podía describir como fuego líquido. Esta bebida se reservaba para ocasiones especiales, ceremonias religiosas, momentos previos a la batalla para los guerreros o como ofrenda a los dioses. Para los mayas, el cacao simbolizaba la energía vital y servía como puente entre los humanos y lo divino. Piensa en un sacerdote, vestido con majestuosas plumas, ofreciendo una taza de cacao en un altar, mientras el vapor de la bebida asciende como una oración al cielo. El cacao también tenía un lugar especial en su mitología. Según los mayas, los dioses crearon a los humanos a partir del maíz, pero les regalaron el cacao como fuente de fuerza y creatividad. Las leyendas cuentan que Kukulcán, el dios serpiente emplumada, trajo el cacao del cielo y enseñó a los humanos a cultivarlo. Este fruto era tan valioso que se usaba como moneda. Imagina ir al mercado a comprar frutas o telas, y en lugar de monedas, pagar con granos de cacao. Un solo grano podía comprar un aguacate maduro, mientras que con unos cuantos más podías adquirir un pollo entero. Así de importante era el cacao en su economía. Es increíble cómo las tradiciones mayas relacionadas con el cacao no desaparecieron, incluso cuando su civilización comenzó a declinar. Los aztecas, quienes sucedieron a los mayas, también adoptaron el cacao, convirtiéndolo en una parte esencial de su cultura. Para ellos, el chocolate era una bebida destinada a los guerreros y a la élite. Creían que otorgaba valentía y resistencia, y el emperador Moctezuma supuestamente bebía hasta 50 tazas al día para mantener su vigor. Ahora imagina la reacción de los conquistadores españoles cuando probaron por primera vez esta bebida intensa y picante. Nada en Europa se parecía a esto, y quedaron completamente sorprendidos. Cuando los conquistadores regresaron a España, llevaron consigo el cacao, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la historia del chocolate. Al principio, era un lujo reservado para la realeza y la aristocracia, pero con el tiempo, y tras la incorporación del azúcar, el chocolate se popularizó en todo el mundo. Sin embargo, los granos de cacao seguían cultivándose en América Central, especialmente en Guatemala, cuyo clima tropical y suelos fértiles eran ideales para este cultivo. Hoy, Guatemala sigue siendo un bastión de las tradiciones del chocolate. En pequeñas aldeas, mujeres guatemaltecas todavía tuestan granos de cacao en planchas de barro y los muelen a mano en piedras de molino. Este proceso, transmitido de generación en generación, no es solo un oficio, sino un acto cargado de respeto hacia la tierra y el árbol del cacao. Si alguna vez visitas Guatemala,
no puedes dejar de probar el chocolate tradicional maya. No es solo una bebida, es una experiencia que te conecta con siglos de historia. Pero, ¿cómo fue que Guatemala y otros países de América Central perdieron su monopolio sobre el cacao? Todo comenzó durante la época de la colonización. Los europeos trasladaron el cultivo del cacao a otras regiones del mundo, como África y Asia, para abaratar costos y aumentar la producción. Así, el centro de la producción se desplazó, pero Guatemala logró preservar su vínculo especial con este árbol. En la actualidad, los agricultores guatemaltecos luchan por proteger las variedades ancestrales de cacao, que tienen sabores y aromas únicos. Estas variedades participan en concursos internacionales y son reconocidas como unas de las mejores del mundo. Y aquí viene lo sorprendente, aunque el chocolate se ha convertido en un producto común para la mayoría, en Guatemala sigue siendo algo profundamente significativo. Cada taza de chocolate caliente que se prepara aquí no es solo una bebida, sino un símbolo de cultura, tradición y respeto por la naturaleza. Piensa en una familia guatemalteca sentada alrededor del fuego mientras la abuela prepara chocolate caliente y narra historias de los antiguos mayas. Esto no es simplemente cocina, es un puente con el pasado. El cacao no es solo una historia antigua, es una tradición viva. Guatemala es uno de los pocos lugares donde los árboles de cacao todavía crecen en su hábitat natural, rodeados de selvas densas y bajo el cálido sol tropical. ¿Sabías que algunos de estos árboles tienen cientos de años y podrían haber sido plantados por los mismos mayas que revelaron al mundo el secreto del cacao? Es como si cada árbol guardara susurros de tiempos pasados, historias que esperan ser contadas. Cuando caminas por las plantaciones de cacao en Guatemala, te sientes transportado. Los árboles, con sus ramas cargadas de frutos, parecen custodios de un legado milenario. Las vainas de cacao, grandes y coloridas, descansan en el suelo como tesoros esperando ser descubiertos. ¿Sabías que dentro de estas vainas hay una pulpa blanca y dulce? Antes de convertirse en chocolate, los granos pasan por un proceso complejo, fermentación, tostado y molienda. Pero todo comienza con esa pulpa dulce que encierra los granos amargos en su interior. Las personas que trabajan en estas plantaciones no son simples agricultores, son guardianes de una herencia cultural. Muchos de ellos siguen rituales antiguos para honrar la tierra. Por ejemplo, antes de comenzar la cosecha, es común ofrecer una pequeña taza de bebida de cacao a los espíritus que protegen los campos. Para ellos, el cacao no es solo un cultivo, es una parte integral de su identidad. Imagina su día a día, levantarse al amanecer, con los primeros rayos del sol, y empezar la jornada recogiendo las vainas de cacao. Es un trabajo arduo, pero saben que están cultivando algo único. El cacao guatemalteco tiene algo especial. Su sabor no puede ser replicado en otro lugar del mundo, y esto se debe al taroír, esa combinación única de clima, suelo y geografía. Guatemala, con sus suelos volcánicos ricos en nutrientes y un clima que varía entre selvas húmedas y frescos valles montañosos, crea condiciones ideales para el cacao. Este equilibrio natural otorga a los granos un sabor complejo y característico. Sin embargo, no todo ha sido fácil para el cacao guatemalteco. Durante años, el cultivo de café desplazó al cacao como la principal fuente de ingresos para muchos agricultores, ya que ofrecía mayores ganancias. Pero en los últimos tiempos, el interés por el cacao de alta calidad ha resurgido, y Guatemala está recuperando su lugar en el mundo del chocolate. Algunas variedades de cacao guatemalteco son tan exclusivas que se consideran joyas en el mercado internacional, comparables al vino de colección. Pero el cacao no es solo chocolate. En Guatemala, se utiliza en una variedad de platillos. ¿Has probado el mole? Es una salsa espesa que combina cacao, chile, nueces y especias, y se sirve con carne. El resultado es un sabor agridulce y picante, profundamente rico. También está el tradicional chocolate caliente, preparado no con azúcar, sino con miel, lo que resalta su sabor natural. Y en algunos lugares, aún se agrega harina de maíz al chocolate, siguiendo la receta ancestral de los mayas. La historia del cacao es una historia de lucha y preservación. En un mundo donde la mayoría del chocolate se produce a partir de variedades comerciales, las tradiciones únicas de Guatemala enfrentan desafíos.
Desde el cambio climático hasta la competencia con grandes productores, los agricultores guatemaltecos trabajan arduamente para proteger su herencia. Forman cooperativas, educan a las nuevas generaciones y organizan festivales de cacao para celebrar y promover su cultura. Ahora imagina este momento, en algún rincón de Guatemala, al atardecer, un agricultor se toma un momento de descanso. Rompe una vaina de cacao, prueba su pulpa dulce y piensa en los siglos de historia que este fruto representa. Para él, su trabajo no es solo una labor cotidiana, es una contribución al futuro, una manera de mantener vivo el legado de los mayas. Y mientras reflexiona, el cacao sigue siendo tan especial como siempre. Pero esta historia no termina aquí. La pregunta sigue siendo, ¿podrá Guatemala proteger sus variedades únicas de cacao en un mundo moderno que valora la producción masiva? ¿O se perderá este tesoro ancestral en medio de la industrialización? En nuestro próximo episodio, exploraremos los retos que enfrentan los productores de cacao en la actualidad y cómo los guatemaltecos están luchando por mantener su lugar en el mapa mundial del chocolate. Suscríbete al canal para no perderte lo que viene y comparte en los comentarios cuál es tu chocolate favorito.